Comenzaremos este episodio de Frente con Óscar Ortiz con una conversación muy interesante con el doctor William Herrera, quien es doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Es también profesor universitario. Ha sido presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y además ha escrito muchos libros sobre la materia. Doctor Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar, por la invitación. Estamos firmes aquí. Gracias, doctor. Y felicidades por el programa. Muy agradecido. En estos días se ha estado discutiendo en la Asamblea Legislativa un proyecto que ya se ha aprobado de decreto presidencial relativo a la amnistía y al indulto presidencial. Primero quisiera, para que pueda explicarle al público, por favor, ¿en qué consiste esta figura jurídica usted como experto en el área? Ya, a ver, son dos cosas un poco distintas, aunque persiguen lo mismo. En el fondo persiguen la impunidad de algunos hechos delictivos. La amnistía viene del término amnesia, de olvidar, ¿no es cierto? Es una figura un tanto antigua, era muy conocida en aquellos tiempos de las dictaduras militares, por ejemplo. Yo recuerdo, era muy joven, muy muchacho, cuando en el último periodo de Hugo Banzer se dictó la famosa amnistía general y restricta, cuando permitió precisamente que vuelvan todos los dirigentes sindicales, dirigentes políticos que estaban sobre todo fuera del país. Esa es una amnistía, una suerte de perdón y borrón y cuenta nueva, de modo que todos se reincorporan en este caso a la sociedad en aquella época y permiten obviamente la apertura de las libertades políticas, sindicales en aquel entonces. El indulto es una figura que se la ha venido utilizando muchas veces cada fin de año, sobre todo la Iglesia muchas veces ha pedido esta figura se utiliza por razones estrictamente humanitarias para aquellos condenados que están en la cárcel, que tienen problemas de salud, que tienen una enfermedad terminal, que tienen familia, que tienen hijos chicos, mujeres embarazadas, en fin. Si uno mira las estadísticas que hay en los centros penitenciarios, hay un buen número de personas que deberían acogerse realmente a este beneficio y en ese caso no hay ninguna discusión, ahí impera lo que se llama razones estrictamente humanitarias. No es el caso de lo que ha hecho ahora el MAS. Obviamente utiliza esta figura de las razones humanitarias, pero en el fondo está o amnistiado prácticamente y ha indultado las dos cosas a todos aquellos que hubieran cometido delitos, en este caso particularmente en principio de octubre del 2019 a octubre del 20, digamos. Si me permite, quisiera leer para quienes nos están viendo lo que dice exactamente el proceso, porque como usted dice, normalmente estos decretos son por razones humanitarias para personas que han cometido delitos comunes. Exacto. Por ejemplo, voy a leer el artículo 5, parágrafo primero, que dice: dispone la concesión de amnistía para las personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno de facto en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales de dentro de la crisis política e institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, lo que usted llamaba de octubre a octubre. Y algo parecido dispone el artículo 8, en el cual ya dispone el indulto por las mismas razones para personas que ya tuvieran una sentencia ejecutorial. Por favor, esto es algo que obviamente no ha estado en los decretos presidenciales de indulto o de anteriores ocasiones. ¿Qué implica todo esto? Es que todo esto está direccionado única y exclusivamente a liberar de responsabilidad penal a todos los hechos que hubieran cometido, en este caso, los dirigentes, simpatizantes y seguidores del MAS. Y ahí entra todo, eso es lo grave. No puede haber una amnistía o un indulto así, medio indiscriminado para todo. Esto es como una carta blanca que todo el mundo va a entrar ahí. Y por supuesto que esto es discriminatorio porque con toda la razón del mundo muchos otros detenidos pudieran, en este caso, calificar para estar aquí y no están. Ahí hay un problema de constitucionalidad del decreto, de la ley misma, porque, insisto, no está, digamos, encuadrado en eso mismo. Y además es inútil, es innecesario porque hay un decreto de Yanine Áñez exactamente en la misma dirección, pero claro, como ese decreto tenía la finalidad de
salvaguardar en este caso la salud de las personas detenidas, y no entraban, por supuesto, todo el grueso del MAS. Ahora lo que han hecho es ampliar todo esto para buscar, en definitiva, la impunidad del MAS. Y ojo, que no solamente comprende lo que hubiera ocurrido, y para todos los casos, para que hubiera ocurrido de octubre a octubre, sino que el artículo 5 en el segundo párrafo habla incluso de aquellos, no es claro a propósito de la ambigüedad, que lo hacen ellos muy a propósito, dice aquellos que hubieran tenido o que no hubieran tenido una sentencia condenatoria en los últimos 15 años. Así lo dice más o menos expresamente. Lo podríamos leer, pero claro, el tiempo se nos va. De modo que aquí entrarían incluso no solamente los hechos que pudieran haber ocurrido de octubre a octubre, sino estamos hablando de 15 años atrás. Esto está direccionado exclusivamente a buscar la impunidad de todos los hechos del gobierno de Evo Morales. ¿Y es constitucional, doctor? No, esto no es constitucional, por supuesto, y además esto va en contra de una doctrina muy bien consolidada a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Porque han habido, por supuesto, no es el primer caso, en América Latina han sucedido muchísimos casos donde han buscado siempre el que está arriba, buscar de protegerse y, por supuesto, burlar la justicia y sobre todo burlar la investigación y que se esclarezcan unos hechos. Y eso va en contra, por supuesto, de la justicia como tal, pero sobre todo en contra de las víctimas. Hubo un caso muy interesante en Perú, yo lo escribí esto, lo investigué, donde Fujimori, por ejemplo, su servicio de inteligencia detecta un grupo de muchachos, estudiantes que estaban en una pollada, en una diversión juvenil, y llega la policía al servicio de inteligencia y le dispara y mata a 15 personas. Entonces, querían investigar este hecho, la justicia ordinaria quería investigar, pero la jerarquía militar se oponía y comenzó a decir de que eso no era un delito común, que era un delito que debería irse a la justicia militar, por aquí, por allá, y al final, cuando ya querían arrancar con la investigación, vuelve a oponerse la jerarquía militar y finalmente Fujimori saca exactamente una ley de amnistía, donde exoneraba de toda responsabilidad penal a aquellas personas que habían estado en estos hechos y otros más. Entonces, después de un largo proceso, por supuesto, esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte saca finalmente una sentencia y de ahí han habido muchas otras, con lo cual ya se ha consolidado, vamos a decir así, una línea jurisprudencial, de modo que este tipo de amnistía, exactamente como lo que acaba de sacar el MAS en Bolivia, va en contra de los derechos humanos porque, por supuesto, no solamente que institucionaliza la impunidad como tal, lo cual ya es muy grave, sino que impide a las víctimas conocer cuál ha sido exactamente la verdad y sobre todo les impide hacer una investigación lo suficientemente seria como para poder saber a ciencia cierta qué pasó. De modo que muchas personas van a quedar en la nebulosa sin saber qué es lo que pasó, en muchos casos con familiares, desaparecidos, muertos y otros que ni siquiera se va a llegar a comenzar la investigación. Para ser concretos, doctor, por ejemplo, quienes fueron responsables del fraude electoral, que fue comprobado por la OEA, o quienes quemaron los buses Pumacatario, quienes quemaron casas como la de Waldo Albarracín, Casimiro Lema, los responsables de los muertos en Montero, en Cochabamba, o quienes cercaron ciudades para que no llegue alimentos, o incluso unos meses después para que no llegue oxígeno. Todos esos quedarían sin proceso, impune. No es otra palabra, ¿no? Porque el decreto, la ley en este caso, no excluye expresamente a esta figura, por lo tanto se entiende que está incluida. Es más, yo entiendo que todo esto lo han hecho deliberadamente, para llegar a eso. ¿Cuál es la intención de todo esto? Proteger a Evo Morales. Ellos saben en el fondo que hay unas cuentas pendientes y la única forma que se le ha ocurrido ahora, más allá de tener el Poder Judicial como lo tienen, es precisamente esto. Y esto también explica dos cosas. La narrativa del golpe estaba justamente armándose para llegar a este momento. Claro. Porque, claro, la amnistía y el indulto, y sobre todo la amnistía, va en la línea de un gobierno de facto, los gobiernos militares, hay toda una historia aquí detrás, ¿no es cierto?, que yo la contaba al principio. Y por otro lado, por supuesto, estaban armando esta historia de la narrativa del golpe para lo que sea, para la amnistía y para meter a todos estos hechos que son delitos comunes y que no deberían acogerse nunca a un procedimiento de la amnistía o del indulto. Bueno, no es la primera vez que lo intentan. Recordará usted que entre noviembre y diciembre ya del 2019, cuando Evo Morales estaba en México, la mayoría del MAS exigía que se apruebe
justamente una norma similar y en la ciudadanía, en la opinión pública, distintos expertos hicieron conocer su protesta de que esto no era inmunidad, sino impunidad. Claro. Y me gustaría si nos pudiera explicar un poquito en qué queda el derecho de las víctimas, por ejemplo, le daba dos ejemplos de personas que sus casas fueron quemadas o de los familiares de quienes resultaron fallecidos justamente cuando los distintos ciudadanos protestaban reclamando en contra del fraude electoral. Es que precisamente las víctimas son, precisamente, si vale la redundancia, doblemente víctimas en este caso, porque no hay ninguna posibilidad judicial, por lo menos, de que ellos puedan activar, gestionar, hacer algún proceso en particular y conocer cuál va a ser su propia situación y, en su caso, quién le puede reparar los daños. ¿No es cierto? Porque esto lo que busca precisamente es eso, es hacer una suerte de borrón y cuenta nueva. Queda totalmente todo oleado y sacramentado. Por supuesto que este decreto, y ahí es una pena que la oposición no hubiera dicho nada, además lo hacen en víspera de carnaval y que donde la gente está en otras cosas, hay campaña electoral, han esperado el momento propicio, porque aquí se debería ya haber planteado un recurso de inconstitucionalidad. Es lo que correspondería, ¿no? Es lo que corresponde, por lo menos eso, digamos, ¿no? Lo que corresponde. Y por supuesto que esto en su momento va a tener que llegar al sistema interamericano. Obviamente que el sistema interamericano es bastante burocrático, pesado, entonces, claro, hasta que esto llegue al sistema interamericano y uno pudiera tener un resultado del sistema interamericano pasa mucho tiempo. Ellos lo han hecho sabiendo, además, que está prohibido por el sistema interamericano. No creo que no sepan ese detalle, entonces ahí se ve un poco la intencionalidad política de buscar cómo autoprotegerse desde un típico abuso del poder. Usted hablaba de un tema, como última pregunta, que me interesa mucho que lo aclare y lo explique a la ciudadanía, es que hay una narrativa en todo esto, que no es casualidad que tanto se hable de golpe de Estado. Aquí utilizan el término de que el gobierno de facto, dice, hubiera procesado a algunos ciudadanos por estos conflictos, hablan solo de conflictos. Y resulta que con esto el propio presidente Arce repite una y otra vez lo del gobierno de facto. Pero mire la contradicción. Ese gobierno, que fue el de transición democrática, justamente fue el gobierno que ha llevado adelante todo el proceso electoral bajo el cual se inicia esta nueva gestión. Es el gobierno al cual la Asamblea Legislativa anterior, dominada por el MAS, por ejemplo, le enviaba las leyes para que sean promulgadas y que incluso ellos mismos amenazaban, incluido el presidente Arce, que si no se promulgaban iniciarían procesos judiciales. ¿Podría explicarnos su criterio sobre este tema, por favor? Bueno, está totalmente, digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, que nunca ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Es imposible que haya un golpe de Estado cuando todos los poderes siguen funcionando, ¿no es cierto? Y los militares no ocupan ningún cargo, los golpes uno los asocia con las militares precisamente cuando eran los que salían del cuartel y tomaban el Palacio de Gobierno. Aquí no ha habido nada de aquello. Es más, el poder legislativo siguió funcionando en manos del MAS, siguió haciendo oposición después de ahí, bloqueando incluso al gobierno de transición. ¿Y el órgano judicial siguió funcionando con los jueces electos anteriormente? Lo único que cambió fue el órgano electoral y el poder ejecutivo. ¿Con los votos de la bancada del MAS? Con los votos de la bancada del MAS. Y además el MAS sacó una ley donde viabilizaba todo esto. Entonces, ¿de qué golpe de Estado estamos hablando? Por supuesto, insisto, todo eso es una narrativa inventada a propósito para este tema, ¿ok? Y aquí también esto explica por qué no hay reforma judicial. Porque, por supuesto, con un sistema judicial fuerte, independiente, imparcial, fortalecido, una cosa como esta no va. Porque claro, le van a llevar a los jueces esto y como no está claro en la ambigüedad, ellos se aprovechan y le van a decir, bueno, si esto no es amnistía, esto es indulto, cualquier cosa, pero igual tienen la vía para obligarlo a que se pronuncie. Y claro, un poder judicial, insisto, totalmente debilitado, prostituido como el que tenemos, es el instrumento perfecto para viabilizar esto. Doctor Herrera, realmente le agradezco muchísimo por su participación en este episodio. Sus respuestas han sido muy esclarecedoras. Esto es lo que buscamos con este espacio digital, que se analicen, se discutan, se debatan temas que son importantes, que son profundos, que tienen trascendencia y que muchas veces pasan sin mayor discusión. También le comento que este es un espacio digital y siempre estamos leyendo lo que nos escriben en las redes. Del anterior episodio recibimos varios comentarios que nos pedían discutir sobre la justicia. Usted es un experto, mencionó un poquito en su última respuesta. Obviamente esto tiene que ver también con la justicia, pero también me gustaría invitarlo y vamos a trabajar en ello en un próximo episodio para tratar de la necesaria reforma de la justicia.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. No, excelente, yo estoy disponible para cuando sea convocado y la verdad es que hacía falta un espacio así porque uno de los grandes déficits del sistema democrático es que no hay debate. Así En es. Bolivia nos hemos acostumbrado de que las cosas vienen, llegan y pasan y no ha habido por los 14 años largos que hemos tenido, digamos, donde yo creo que no hay debate y nada mejor que debatir, que poder discutir, escuchar otras razones, escuchar otras voces, porque finalmente nadie es dueño de la verdad. Así es. Eso es lo que buscamos. Gracias Entonces, nuevamente. excelente y gracias por la Gracias. invitación.